NTN 24 es el canal aliado del segundo simposio anual Democracia en las Américas que se adelanta en la Florida. Saludamos en la ciudad de Fort Lauderdale a nuestra enviada especial Andrea Bernal, directora además del programa Zuma la Noticia, quien se encuentra con el secretario de prensa del Instituto Interamericano para la Democracia para hablar precisamente de los retos que tienen los gobiernos de la región en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Andrea, buenas tardes, adelante con tu invitado. Eva, muy buenas tardes. Jason, saludos para ti. Siempre un gusto estar con ustedes a esta hora en el informativo. En estos momentos pensaría yo que se expone, se presenta el panel que nos interesa sobre todo, sí, a los periodistas, pero también a los ciudadanos. Quizás el panel estrella, la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Quiénes conforman este panel? Están Jaime Mantilla, lo recordamos por el expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, que también está dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa y dirige el área de libertad de expresión, y Jorge Canaguati, él es hondureño y es el director ejecutivo de esta misma organización. Exponiendo las diferentes leyes que se han pasado en los congresos de algunos países de América Latina, los llamados del ALBA o del socialismo del siglo XXI, que se van replicando en otros países que se supone no son parte de esta región, de este grupo de países, pero se van replicando en otros países, y entonces ellos exponen realmente su preocupación sobre lo que está pasando en el continente respecto a cómo los gobiernos presionan a los periodistas hoy por hoy en cuestiones de comunicación, de periodismo, de investigación, aquellos que les resulta molestoso cuando los periodistas investigamos o decimos algo que a los gobiernos no les simpatiza, si podemos usar esa palabra. Estoy con Alfredo Ortega, bien lo dijiste, Eva. Él es politólogo, secretario de prensa del Instituto Interamericano para la Democracia, nos acompaña aquí, venezolano. Yo quería retomar el tema que ustedes, con el que abrieron el noticiero, porque lo estábamos escuchando. Este es un simposio de democracia. Alfredo, bienvenido. Y abrimos un noticiero hablando de una ley habilitante aprobada ayer en Venezuela que le da plenos poderes a un mandatario. Bienvenido. Gracias, Andrea, muy amable. Muchas gracias a NTN también por apoyar esta causa democrática. ¿Qué lección nos deja cuando tenemos 2 días hablando de democracia, de la importancia, de que sin democracia no hay nada, hablando de los diferentes modos de democracia, de cómo era vista la democracia en la época de las dictaduras y de lo que ha pasado ahora, y pasa esto en Venezuela? Bueno, lo que está muy claro y cada vez más claro, en Venezuela hay cualquier cosa menos una democracia. Yo creo que ya es hora de, como bien dice el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, que comencemos a llamar esos regímenes dictaduras, porque realmente eso es lo que son. Y creo que eso es una parte fundamental del análisis. El hecho de que no nos hayamos atrevido masivamente a denominarlos como dictaduras, creo que constituye un impedimento para combatirlos adecuadamente. En Venezuela es palmario, es muy claro que el régimen es un régimen sin escrúpulos, capaz de hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Eso es lo único que importa en el proyecto bolivariano, es permanecer en el poder. Y ya es hora de que tanto internamente en Venezuela como internacionalmente comprendamos y entendamos que ese es el tipo de régimen que hay y que habrá que tomar las medidas necesarias para que eso no se perpetúe y no lleguemos al triste caso cubano de 54 años de dictadura. Ayer el expresidente boliviano Carlos Mesa, y yo quiero sacar ideas de su discurso de ayer, hacía un mea culpa también interesante a las clases políticas tradicionales que estuvieron, mejor dicho, en el poder muchísimos años y le dieron la espalda quizás a los más pobres, y el propio presidente dijo, no adquirieron esa responsabilidad social que había que tener, y hoy se desdibuja en un populismo. Ese mea culpa se lo han hecho no solo la oposición en Venezuela, sino la oposición en Ecuador, la oposición en Argentina. ¿Por qué llegamos a esto? Yo pienso que sí. Yo pienso que es importante saber qué nos trajo aquí para de esa manera no repetirlo y que la historia no se repita de cara al futuro. Eso es muy importante. Sin embargo, yo creo que debemos enfocarnos en lo que está pasando hoy día, el drama que viven estos países hoy día. Si algo se ha comentado hasta la saciedad en este simposio es que algunos países lo están haciendo muy bien desde el punto de vista democrático, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú, y otros países ya ni siquiera pueden ser consideradas democracias, como el caso de Venezuela, claramente Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, y como dije antes, ni siquiera Cuba entra en ninguna de estas listas. El caso argentino también.
que si bien ha sido una democracia, camina rápidamente en esa dirección totalitaria si los argentinos no le ponen coto a la presidencia de Cristina Fernández. Y en ese sentido sí es muy importante revisar qué pasó antes, pero sobre todo cómo hacemos para fortalecer esas democracias que lo están haciendo muy bien y cómo podemos regresar la democracia en esos países que se han perdido. Cierro con esto, Alfredo. Había uno de los exponentes hablaba de cómo estos países sin duda sí han crecido. Los números les ayudan. Notaban y ponían el ejemplo de Ecuador, un crecimiento importante en la reducción de la pobreza, crecen en infraestructuras, pero él ponía la frase perfecta. Un país que crece en infraestructura pero retrocede en libertades no sirve para nada. Por supuesto, Andrea, de nada sirve que tengas las mejores cifras económicas, los mejores números, si los ciudadanos de tu país están sometidos a, por ejemplo, el caso ecuatoriano, esa ley mordaza, esa ley de comunicación que atenta seriamente contra las libertades de los ciudadanos. Creo que es muy importante que los principios deben estar, y en eso se basa la democracia, en principios fundamentales, y estos deben ser pilares básicos de nuestros sistemas de gobierno. Hoy finaliza ese simposio de las democracias en las Américas. Sin duda han desfilado por ese escenario grandes panelistas, grandes ponentes, y NTN 24, por supuesto, es parte de esto para llevarles a ustedes de primera mano a estos invitados que debaten, analizan y miran a la cara el problema de la democracia en América Latina. Alfredo Ortega, un gusto haberte tenido. Mil gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, de debate. Comenzamos. Lo que significa este lugar. ¿Hacia dónde va a salir? Según